El dogma de la Asunción de la Santísima Virgen María a los cielos en cuerpo y alma fue definido solemnemente por el Papa Pío XII con la promulgación de la Constitución Apostólica Munificentissimus Deus del 1 de noviembre de 1950. No se quiso dar una sentencia firme que debiera ser de obligada aceptación de fe acerca de la muerte de la Santísima Virgen, a diferencia de lo que sí hizo con su gloriosa asunción a los cielos. No obstante, aunque no se definió dogmáticamente que muriera como todo ser humano, sí mostró una inclinación por este hecho que en la tradición cristiana se ha conocido también como tránsito o dormición, previo a la asunción. Tiene presente que los fieles, guiados e instruidos por sus pastores, no encontraron dificultad en admitir que María hubiese muerto del mismo modo que su unigénito, pero esto no les impidió creer y profesar abiertamente que no estuvo sujeto a la corrupción del sepulcro su sagrado cuerpo, y que no fue reducido a putrefacción y cenizas el augusto tabernáculo del Verbo Divino. Por lo tanto, se ve que al igual que su hijo, al que estaba asociada íntimamente en su obra redentora, ella conoció la muerte, pero no la corrupción del cuerpo. Inmediatamente glorificada, fue elevada en cuerpo y alma al cielo. Recuerda el Papa que los libros litúrgicos se contienen la fiesta de la dormición de María y que la oración venerada en el Sacramentarium Gregoriano que el Papa Adriano I envió a Carlomagno expresa que murió corporalmente. Digna de veneración es para nos, oh Señora, la festividad de este día, en que la Santa Madre de Dios sufrió la muerte temporal, pero no pudo ser humillada por los vínculos de la muerte, aquella que engendró a tu Hijo nuestro Señor, encarnado en ella. Entre los padres de la Iglesia, Pío XII cita a San Juan Damasceno y a San Germán de Constantinopla, y trae a colación un texto del Pseudo Modesto, donde se afirma que la Virgen fue resucitada del sepulcro por Cristo para ser llevada con él al cielo en la incorruptibilidad eterna de su cuerpo. La asunción de María a los cielos en cuerpo y alma es un privilegio concedido por Dios expresamente a ella, el cual expresa la glorificación del alma y también del cuerpo de María, elevados juntamente. Por lo tanto, conlleva además la extensión de la ley común de la muerte, no en el sentido de que la Santísima Virgen no conociera la muerte corporal, sino en el de que no estuvo sujeta a tener que permanecer en la corrupción del sepulcro, ni hubo de esperar la redención de su cuerpo hasta el final del mundo. Asimismo, implica el triunfo sobre el pecado y sus consecuencias, en correspondencia con su ser inmaculado, con la perfecta inocencia de su alma, con la más amplia glorificación de su cuerpo virginal y con su participación en la victoria redentora de su Hijo unigénito. Además, todos los rasgos del privilegio llevan a la conclusión de que éste se conoce por la fe, como verdad revelada por Dios y manifestada por el magisterio de la Iglesia, que no podía ser conocida por ninguna facultad humana con sus solas fuerzas naturales. ¿La Santísima Virgen María murió? ¿Cómo y de qué murió? Son preguntas bastante complicadas y que durante años se han hecho desde los santos padres de la Iglesia hasta los más eximios teólogos y mariólogos actuales. Un tema que seguramente fue cuestión de discusión después de que Pío XII declarara el dogma de la Asunción, pues al final, por prudencia, no se pronunció definitivamente sobre la muerte o no de María. Nunca aclaró si fue asunta después de morir y resucitar, o si fue trasladada al cielo en cuerpo y alma sin pasar por el trance de la muerte. Pero una excelente aclaración sobre el tema la hizo San Juan Pablo II, en la magnífica catequesis en la audiencia del 25 de junio de 1997. En base a esta, podemos concluir un resumen en varios puntos. Si Cristo murió, sería difícil sostener lo contrario en lo que se refiere a su madre. San Juan Damasceno se pregunta, ¿cómo es posible que aquella que en el parto superó todos los límites de la naturaleza, se pliegue ahora a las leyes y su cuerpo inmaculado se someta a la muerte? Y responde, ciertamente era necesario que se despojara de la parte mortal para revestirse de inmortalidad, puesto que el Señor de la naturaleza tampoco evitó la experiencia de la muerte. En efecto, Él muere según la carne, y con su muerte destruye la muerte, transforma la corrupción en incorruptibilidad y la muerte en fuente de resurrección. Para participar en la resurrección de Cristo, María debía compartir ante todo la muerte. El hecho de que María fue liberada por su condición divina del pecado original, que todo ser humano conlleva, no quiere decir que recibiera también la inmortalidad corporal. La madre no es superior al hijo que aceptó la muerte, dándole nuevo significado y transformándole en instrumento de salvación, y para participar de la resurrección de Cristo, María debía compartir ante todo la muerte. La muerte de María pudo concebirse como una dormición. En el Nuevo Testamento no da ninguna información sobre las circunstancias de la muerte de María. Este silencio induce a suponerse que se produjo normalmente,
sin ningún hecho extraordinario digno de mención. Cualquiera que haya sido el hecho orgánico y biológico que desde el punto de vista físico le haya producido la muerte, puede decirse que el tránsito de esta vida a la otra fue para María una maduración de la gracia en la gloria. El ilustre mariólogo Garillet escribió estas hermosas palabras: María murió sin dolor porque vivió sin placer, sin temor porque vivió sin pecado, sin sentimiento porque vivió sin apego terrenal. Su muerte fue semejante al declinar de una hermosa tarde. Fue como un sueño dulce y apacible. Era menos el fin de una vida que la aurora de una existencia mejor. Para designarla, la Iglesia encontró una palabra encantadora. La llama sueño o dormición de la Virgen. La experiencia de la muerte enriqueció a la Virgen. Algunos padres de la Iglesia describen a Jesús mismo que va a recibir a su madre en el momento de la muerte, para introducirla en la gloria celeste. Así presentan la muerte de María como un acontecimiento de amor que la llevó a reunirse con su Hijo Divino para compartir con Él la vida inmortal. De este modo, la Virgen, habiendo pasado por el destino común a todos los hombres, es capaz de ejercer con más eficacia su maternidad espiritual con respecto a quienes llegan a la hora suprema de la vida. San Francisco de Sales considera que la muerte de María se produjo como efecto de un ímpetu de amor. Habla de una muerte en el amor, a causa del amor y por amor. Y por eso llega a afirmar que la Madre de Dios murió de amor por su Hijo Jesús.